eterno Señor, cuántas gracias te damos, Dios, que hace un momento mi niño oró a ti, Señor, pidiendo que hubiera más oyentes en esta prédica y tú has respondido a su oración. Te agradecemos, Señor. Es una evidencia para nosotros que tú respondes nuestras oraciones y estás presente aquí en medio de nosotros, Padre. Te rogamos que en tus preciosas manos tú tengas este tiempo el control, Señor, de la prédica, que sea tu voz, tu palabra, la que escuchemos, Señor, que sea tu palabra la que quede sembrada en sus corazones y que cumpla sus propósitos para los cuales la exponemos. La honra y la gloria son tuyas por los siglos de los siglos, en el glorioso nombre por el cual toda rodilla será doblada delante de ti, Señor. En ese nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, te agradecemos y te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestras visitas. ¿Nos recuerdas tu nombre? Monse. Es la segunda vez que nos visitas. Y Morena. Graciela. Le damos todos la bienvenida. Dios les bendiga. Dios tiene un propósito para sus vidas. Dios les va a mostrar. Abran sus Biblias. El libro se llama Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Si ustedes ven tierra, no está con mayúscula, entonces se refiere a un país. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Cuando se refiere aquí tierra, era en el pueblo de Judá. Ahí estaban pasando hambre, y entonces, como había hecho antes Abraham y otros patriarcas, se fueron a una tierra de gente pagana, de gente que no tenía a Dios. Y entonces dice que se fue ese hombre de la región de Judá y se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Se va el hombre, se va su mujer y sus 2 hijos con ellos a una tierra extraña, y allá murió él. La escritura no menciona de qué murió, pero se queda sola la señora con sus 2 hijos. Imagínense ella sola en una tierra extraña, donde están solos porque nada más se fueron 4. No dice que hayan salido con sus vecinos, no dice que se hayan ido en caravana, nada más eran ellos 4. Qué terrible para esa mujer tener que salir adelante con sus 2 hijos en una tierra extraña. Versículo 4. Sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Qué quiere decir? Que se quedó ahí la señora con sus 2 hijos, ya no se pudo mover. Quizá era costoso regresarse a Tierra Santa, quizá veía que sus hijos habían crecido ahí y bueno, pues tenían que seguir el transcurso de sus vidas ahí. Entonces, sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas. El origen, el pueblo de Moab es terrible. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra eran 2 naciones en las cuales la maldad había llegado a un límite que Dios ya no iba a tolerar. Había homosexualismo y había lesbianismo en un grado total. La perversidad era tan grande que Dios trajo juicio a esas 2 naciones, a Sodoma y a Gomorra, y las destruyó completamente. Ahí en esa región de Sodoma y de Gomorra vivía Lot, que era un sobrino de Abraham. Abraham había sido una persona que Dios había escogido de una nación pagana para formar una nación que luego vino a ser el pueblo de Israel. Pero en los conflictos que tuvieron entre Abraham y su sobrino Lot, Lot decidió quedarse en esa región. Sus hijas agarraron ciertas mañas. Dios se presenta ante Abraham, le manifiesta que viene a traer juicio a Sodoma y a Gomorra. Dios ya sabía que Abraham quería proteger a su sobrino Lot. Le dice que se esté tranquilo, y cuando llega a esa ciudad, los ángeles que venían ahí a traer ese juicio se presentan con Lot.
le dicen a Lot que tiene que salir con sus hijas, su esposa y su yerno, porque ese lugar va a ser destruido. Los iban a llevar a un lugar seguro y les dicen que no miren atrás porque van a destruir esos lugares, cosa que no obedeció la esposa de Lot, y ahí viene el hecho de que ella quedó convertida en sal y quedaron vivas solamente las dos hijas y su papá. Entonces encuentran una cueva y se quedan ahí, y las hijas, pensando que solamente en el mundo estaban ellas y su papá Lot, lo emborrachan y tienen relaciones con él. Es un incesto. Tienen descendencia de ese incesto, y este es el origen del pueblo de los moabitas. Y resulta que aquí vemos en el versículo 4 que dice que los hijos de Noemí tomaron mujeres moabitas para hacer sus familias. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra mujer era Ruth. Entonces tenemos que la suegra era Noemí y las nueras eran Orfa y Ruth. Y habitaron allí todavía 10 años más. Y murieron también los dos, Malón y Querón, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Y entonces se queda la mujer y las dos nueras, solas. ¿Qué creen que haya pasado por la mente de Noemí? Llegó a ese lugar con su esposo, con sus dos hijos, se le muere primero el esposo, sigue el curso de su vida, se casan ahí y después mueren sus dos hijos y se queda con las nueras. ¿Qué problema creen que hayan tenido esas tres mujeres? Allá en el Medio Oriente, la vida para las mujeres es muy difícil, en algunos lugares, en otros más. Resulta que las mujeres tenían que depender o de sus maridos, o de sus papás, o de sus hermanos, o de sus hijos. Y ellas se habían quedado desamparadas. Dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Fíjense, vamos a regresarnos al versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y ya dijimos que como no está diciendo que en todo el mundo, había sido nada más en tierra del pueblo de Israel. Pero ¿por qué había habido hambre? El antecedente lo podemos ver en el libro de Jueces, en el capítulo 21, versículo 25. Dice, en estos días no había rey, ¿en dónde? En Israel. Entonces esa es la tierra donde había habido hambre. Dice, cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿Estaban tomando en cuenta a Dios? No, era lo que a ellos les parecía bien. Entonces Dios había traído juicio. ¿A través de qué? De que pasaran hambre. Y entonces cada quien buscó, pues yo me voy para Moab. Algunos otros habrán dicho, no, pues yo me voy para Egipto. Pues esa familia se fue a Moab. Dice el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado con ella, sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ya les había dicho, yo creo que vamos a estar mejor allá, vámonos las tres. Y empiezan a caminar, y dice en el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ella estaba reconociendo que Jehová era su Dios, y era el Dios de su marido, y era el Dios de sus hijos. Las moabitas no creían en Dios como su Dios. Por eso les dice, regrésense con su mamá, yo me voy, porque ahora sé que Dios ha tenido misericordia, y mi pueblo ya no está pasando hambre, yo ya no voy a pasar hambre. Ustedes quédense, aquí está su pueblo, aquí está su gente, aquí están sus creencias y aquí están sus dioses. Y entonces el versículo 9 dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. ¿Se contradice la Biblia? Porque dice aquí que en casa de su marido, que no se murieron. No está diciendo eso Noemí. No, lo que les está diciendo es, regrésense
busquen, todavía están jóvenes, quizá puedan conseguir otra vez marido. ¿Sí? Es lo que les está diciendo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y cuando dice alzaron su voz, ¿qué quiere decir? Que ellas clamaron, ¿no? Casi gritando. Dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? No, ¿verdad? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Fíjense, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente? Me está yendo mal. ¿Qué pensamos? Me está castigando Dios. ¿Por qué? Porque primero me quita a mi marido y luego a mis hijos, me deja desamparada y me deja la casa de mis nueras. ¿Y acaso no es lo que vemos como personas muchas veces y nos quejamos contra Dios diciendo, me dejaste desamparada o desamparado, me quitaste mi trabajo, me quitaste a alguien de mi familia, me quitaste a mis padres, me quitaste a la persona con quien yo más me identificaba o apreciaba? Hay muchas cosas que ver ahí, ¿verdad? Pero lo primero que resaltamos como gente pecadora es lo malo. Dios me está castigando. ¿Por qué estás permitiendo que me suceda esto a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Hay personas que yo considero que son malas y a ellos no les pasa nada de esto, como me está pasando a mí. Se queja contra Dios. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero ahora fíjense, vamos a regresarnos al versículo 6. ¿Por qué se había ido ella con su marido y sus 2 hijos a Moab? Porque no había que comer en su tierra. Y entonces llegaron a él. Pero el versículo 6 que dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. De eso no se acordó, de eso no se acordó ahí en el versículo 13. Entonces, por eso se regresaba, porque Dios había tenido misericordia de su pueblo. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa, que era una de las nueras, dice, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. ¿Por qué Orfa besó a su suegra? Para despedirse. Yo sí me voy a buscar a mi galán, ¿no? Ya me diste permiso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces dice el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada, o sea, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, sus ídolos, sus imágenes. Pero esos eran sus dioses. Y dice, vuélvete tú tras ella. O sea, le dice, mira, Orfa ya se fue, tú también te puedes ir, yo me regreso sola. Versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, ¿y qué? Y tu Dios, mi Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ruth en ese momento? Ahora era al revés, ¿verdad? Ahora Ruth decía, bueno, tú ya sufriste por nosotras, bueno, pues ahora yo te voy a acompañar, ahora yo voy contigo a una tierra que yo no conozco y lo que tú padezcas, yo lo voy a padecer contigo. La alabanza que entonamos antes de iniciar esta prédica, ¿qué decían? En Jesucristo está mi fe. Ahora ella le estaba diciendo, al Dios que tú le crees, a ese Dios yo le voy a creer. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más, y entonces se regresó con ella. ¿A
¿Acaso no era bueno que se hubiera llevado a las dos y no les hubiera dicho, no, regrésense, quédense con su mamá, quédense con su pueblo, sus dioses? Oye, vente para que conozcas a mi Dios. ¿No hubiera sido eso mejor? 1, ella no las quería atar. 2, importante, dejó que ellas decidieran. Yo no me las voy a llevar a fuerza. A ver, ustedes piénsenle y ya me dicen si se van conmigo. ¿No hubiera sido mejor que ella les hubiera dicho, ya nos llegaron noticias que Dios ha tenido misericordia de mi pueblo, y así como tiene misericordia de mi pueblo, también puede tener misericordia de ti? Vámonos, vénganse, vengan para que conozcan a mi Dios. Yo les voy a decir la manera en que ustedes lo pueden conocer. ¿No hubiera sido mejor? Les estaba dando libre albedrío. El libre albedrío. Vámonos a Mateo capítulo 15, a partir del versículo 21. Dice la Escritura: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea. Era un pueblo que pagano, era un pueblo que no creía en Dios. Dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ya ves cómo si hay elegidos? No, vamos a ver por qué no. Entonces ella, o sea, la mujer cananea, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es, ¿qué? Tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿De quién era la fe? ¿De la hija o de la señora? De la madre. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo al Señor? Que sanara a su hija. ¿Le pidió al Señor algo que hiciera extraordinario? Sí, sanar a su hija. Que sanara a su hija. Que no era para ella, era para su hija. A lo mejor pudieras decirme, oye, ¿pero qué tiene que ver este pasaje con lo que estábamos viendo con Ruth? Porque también ella va a pedir por su nuera. Noemí Para ella era como fuera su hija. había dejado que ellas decidieran, y eso es correcto. Dios no forza a nadie. Aquí estoy, ¿quieres venir a mí? Cree. ¿No quieres creer? No te obligo. Pero ¿quién se pierde las bendiciones? El que no cree. El que no cree. Porque es tan grande ese amor. Así es. Y lo que el Señor quería es que ellos vieran La fe de la mujer. Así como ella tiene fe, ustedes también la tengan. Porque entonces verán cosas maravillosas. ¿Se acuerdan que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Noemí no quería obligarlas a creer en un Dios en el cual ella creía. Quería que ellas decidieran. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué es lo que tuvo que hacer Ruth? Iba a dejar su pueblo, iba a dejar sus tradiciones, sus creencias y sus dioses. Ya no voy a creer en esto, ahora voy a creer en el Dios verdadero, en el Dios que sí existe. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? No está obligando a la gente. A ver, yo vine a traer un mensaje de salvación a mi pueblo que es Israel. Pero si viene alguien más y me dice que cree, yo le voy a bendecir y le voy a sanar y le voy a dar. Nosotros éramos pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer? Creerle. ¿Qué significaría creer y seguir a Dios?
o a Cristo. Vamos a Lucas en el capítulo 9, a partir del versículo 57. Siguiendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Ustedes creen que le siguió? No. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: si quieres, sígueme. No te ofrezco riquezas, pero si quieres, sígueme. Los que aquí podemos decir que le hemos seguido, ¿nos ha faltado el pan? No tenemos riquezas, pero vivimos con lo que Dios nos permite tener. Entonces, ¿Dios está cumpliendo su palabra de que no nos va a faltar? Sí. Versículo 61. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. A ver, ¿qué entendemos ahí? Y esto lo vemos seguido con las personas cuando les tratamos de compartir el evangelio. No, porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué van a decir mis hermanos? No, mis amistades. Oye, ya te volviste mocho, ya eres aleluyo, ahora sí te vamos a ver aplaudiendo y cantando alabanzas. Y fíjense qué le contestó el Señor en el versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto en el reino de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor? ¿Qué es lo que hace el campesino? El arado es un fierro así horizontal. A veces trae nada más un pico o a veces trae varios picos. Cuando trae varios los arrastra un tractor. Cuando trae uno es con animales que se les llama una yunta de bueyes. Les atraviesan un poste que se llama yugo. ¿Y por qué yugo? Porque caminan igualito, al mismo paso. Y cada vez que caminan, el pico va rasgando la tierra, va arando, va abriendo. ¿Para qué la abre? Para que después venga el campesino con su morralito, su bonche de semillas y empieza a aventarlas ahí. Para que luego las tape y surjan los cultivos, ¿verdad? Entonces, le está diciendo que ningún campesino empieza a arar la tierra y luego se regresa o se queda ahí parado. No, desde que empieza a arar la tierra hasta que termina el surco, así mida 500 metros el camino. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? ¿Ya creíste en mí o me quieres seguir? No te detengas, sigue adelante. Los cristianos, como cualquier persona, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo aflicciones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre nosotros que creemos en Dios, le creemos a Dios, seguimos a Cristo, a diferencia con las personas que no lo hacen? Que a nosotros Dios nos da paz en medio de los problemas. Y es una paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? Oye, ¿se te murió un familiar y están cantando? ¿Están contentos porque se murió? No, no estamos contentos porque se murió. Estamos contentos porque ese familiar que estaba en el hospital ahora ya no sufre. Le habían amputado una pierna y una mano y ahora ya no sufre. Ahora está con Dios y está completo. O está completo. ¿Le lloramos a nuestros difuntos? Claro que sí, somos humanos, nos duele. No es malo que lo hagamos. Es el momento de nuestro dolor y después Dios se va a encargar de darnos paz. Ya. Alégrate porque tu familiar ya no sufre. ¿Sí? Ahora está conmigo. Y cuando vengas, pues también va a estar aquí conmigo. ¿Sí? Abran sus Biblias en Gálatas 5, versículos 19, 20 y 21. Dice la Escritura: y manifiestas, o sea, quiere decir que son cosas que se ven,
Dice que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Oye, pero si nosotros somos pecadores, ¿habremos hecho alguna cosa de estas? Sí, a lo mejor todas, a lo mejor muchas. ¿Cómo sé? ¿Cómo perdona a Dios? El Señor Jesucristo hace 2000 años vino a este mundo y vino a ser crucificado. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué tuvo Él que ser crucificado? Para perdonarnos los pecados. Y eso es algo que para muchos es un conocimiento intelectual, pero es algo que Dios hizo por nosotros. El Señor le dijo a un religioso hace 2000 años, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que era un religioso, alguien que tenía una religión, le pregunta al Señor, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Acaso puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le contesta, Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabes? Que la religión no te sirve para nada. Lo que te ayuda es que tienes que tener un nuevo nacimiento. Oye, ¿tengo que esperar a que reencarne? No está hablando de eso. ¿Por qué? Vayan a Hebreos 9:27. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas veces tiene que morir el hombre? Una sola vez. ¿Y después de esto qué? El juicio. El juicio. Va a haber un juicio. Mucha gente lo sabe, que va a haber un juicio. Oye, pero ¿cómo dice la Escritura de ese juicio? Vamos a el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, el versículo 12. Y vi a los muertos, ¿qué? Grandes y pequeños. ¿Cómo estaban? De pie. ¿Ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Qué creen que está escrito en esos libros que tiene Dios ahí y que va a abrir ese día? Para cada quien. Nuestros pecados. Así es. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. O sea, que la vida de la gente está escrita en esos libros. Imagínense los librotes. ¿Por qué? Fíjense, si le preguntamos a un abogado, ¿qué es lo que contienen las actas cuando van a juzgar a alguien? Los hechos, ¿va? Que si robó, que si mató, que si hizo fraude, y todo está detallado ahí, ¿verdad? Y a veces vemos casos que son, 5,000 hojas, ¿no? Y los fiscales y los, etcétera, ¿no? Imagínense, de los millones de personas, y ahí está todo escrito, y no, la gente no le va a poder decir a Dios, no es cierto, ¿cómo no? Mira, aquí está. A lo mejor les va a poner su USB, ¿no? Mira, ahí está en video para que veas. Yo he escuchado testimonios de gente que dicen que o murieron o estaban a punto de morir. ¿Qué es lo que dicen que vieron? Su vida. Dice que en ese momento pasó toda su vida. En ese momento toda mi vida pasó así, pero rápido. Entonces, hay un juicio. El Señor tiene en esos libros la vida de la gente. Y dice en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el infierno. Fíjense,
Entonces llega Nicodemo de noche, porque no quería que lo vieran, allí con el Señor, y la Escritura no dice qué le fue a preguntar, ni qué quería saber. Y entonces ya no lo deja hablar el Señor y le dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A ver, le dijo, el que no tenga una religión católica, el que no tenga una religión como testigo, como mormón, como protestante, como cristiano. No, le está diciendo que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo. O sea, le está diciendo, es muy importante, porque se lo dijo 4 veces. De cierto te digo. Y otra vez le volvió a decir, de cierto te digo. Es como si alguien le dijera, de verdad, créeme, porque lo que te estoy diciendo es verdad. Es muy importante, es vital, es cosa de vida o muerte, es lo que le está diciendo el Señor. El que no naciere, fíjense cómo no le está diciendo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No dice el que no, o sea, se está refiriendo a todos, no nada más a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. ¿Dónde? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, o sea, dice, si tú nacieras otra vez, volverías a ser ¿qué? Carne. Entonces, ¿y la carne qué tiene? Pecado. Entonces volverías a ser pecador y ni así ibas a poder entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido del Espíritu es, o sea, le está diciendo, lo que es nacido del Espíritu Santo es espiritual. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, o sea, a todos, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuántas veces se lo dijo? 3 veces. Primero, el que no nace de nuevo no puede ver, ni siquiera ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera entrar. Y después le dice otra vez que tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que nace de nuevo es el que tiene vida eterna. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Le está diciendo que era algo que él tenía que saber. O sea, que eso estaba revelado en las Escrituras. Le está diciendo, ¿tú conoces el Antiguo Testamento? Tienes que saberlo porque ahí está. Y así como lo está citando aquí, también lo citan otros pasajes. Le dice, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan y dan testimonio de mí. Es lo que dice el Señor. Versículo 11. De cierto, otra vez le dijo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cuando le está diciendo esto, le está diciendo que nosotros, le está dando a entender que nosotros podemos decidir aquí, en esta vida, nacer de nuevo por el Espíritu. Por eso nosotros tenemos la certeza, como hemos creído, que nuestros nombres están escritos allá, en ese libro de la vida. Y nosotros no vamos a pasar por ese juicio del gran trono blanco. Y le dice en la revelación que él le hace, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Y por qué le dijo que estaba en el cielo si estaba ahí con él? El único que puede estar en todos lados es Dios. Entonces, ¿qué le estaba diciendo él? Él era Dios mismo. Que él era Dios. O sea, le está diciendo, ¿se acuerdan que antes le había dicho, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios por las señales que tú haces? Si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer eso. Es lo que también le da a entender Nicodemo a él. Y entonces el Señor aquí le responde,
Mira, Nicodemo, estoy hablando contigo, pero ahorita estoy en el cielo. Entonces, ¿qué le estaba dando a entender que quién era él? Dios. Dice, estás hablando con Dios, yo te estoy diciendo las cosas tal como son. ¿Sí? Y entonces, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Versículo 15. Para que todo aquel, y otra vez, fíjense que no se refiere a Nicodemo, dice para que tú, no, dice para que todo aquel, Ángela, versículo 15, dice que para que los escogidos, para todo, ¿verdad? Entonces, ¿hay escogidos? No. ¿Hay predestinados? No. Porque entonces, ¿qué caso tendría que el Señor viniera a rescatar, dice, lo que se había perdido? Entonces, aún es supuestamente, si hubiera elegidos, estarían perdidos. Y entonces, si estarían perdidos, no serían elegidos, ni predestinados, ¿no? Quiere decir que Dios le da oportunidad a todas las personas, aún de los que no creen en Dios, Él estaba pagando por sus pecados. Ahora aquí, a ver, entonces, ¿se contradice la Escritura? ¿Por qué si Cristo vino a pagar por los pecados de la humanidad, por qué unos se van a ir al infierno? Ah, ¿ya ves cómo si hay elegidos? ¿Ya ves cómo si hay predestinados? No, porque Dios te dio la oportunidad de decir, sí, Señor Jesucristo, tú pagaste por mis pecados y yo te creo y yo te recibo y ahora tú me perdonas. ¿Sí? Y entonces, en ese momento, Dios ya tenía escrito mi nombre En el libro de la en vida. el libro de la vida. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto a ti, tú contéstate, si tuvieras duda acerca de tu salvación, o si no lo has hecho antes, inclina tu cabeza y cierra tus ojos y dile esto a Dios. Si tú lo crees, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Esta es la oportunidad que Dios te da hoy de que tus pecados te sean perdonados. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio que está en la Escritura. Señor, yo sé que un día, hace 2000 años, tú viniste a este mundo y fuiste crucificado en esa cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Señor, me arrepiento de mis pecados. No quiero sentirme solamente mal por lo mal que me porté contra ti, sino que quiero ser diferente. Ya no quiero caminar en ese rumbo que tenía yo. Quiero dar un giro a mi vida de 180 grados y caminar hacia el lado contrario, porque me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te ruego tu perdón. No quiero ir a ese lugar de condenación eterna. Señor, yo creo lo que has hecho por mí. Sé, porque dice tu palabra, conforme está escrito, que tú moriste en esa cruz hace 2000 años, pero también al tercer día resucitaste conforme a la Escritura. Y ahora estás sentado tú a la diestra de Dios Padre para interceder por mí. Señor, yo creo en el Evangelio y en este momento te ruego que veas mi corazón y entres en él. Limpia todo aquello que me impide tener comunión contigo. Limpia todo aquello que en el transcurso de mi vida vaya estorbando mi relación contigo. Te recibo y te reconozco como mi Rey, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador, porque yo no tengo ningún mérito en ello. Y sé que recibo tu perdón, y sé que ahora te puedo llamar Padre, te puedo decir, Abba Padre, Señor, porque ahora con tu perdón tengo un nuevo nacimiento. Señor, yo te agradezco lo que hoy has hecho por mí. Te agradezco, Señor, rindiéndote todo honor, toda honra y toda gloria, porque todos son tuyos, Señor. La gloria, la alabanza
por los siglos de los siglos, y te agradezco y te reconozco en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si Dios hoy dispusiera de tu vida, ¿a dónde te encontrarás? ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Que Dios te bendiga.